La presentación tiene 7 secciones. Desde la motivación, vamos a ver la línea de tiempo que hemos tenido para este estudio, que realmente desde el primer contacto que hemos tenido las 3 instituciones, PMA, MIDIS y MIDAGRI, hasta el día de hoy han pasado 10 meses, casi 10 meses. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuál es la ruta que hemos seguido para poder obtener los resultados que hoy les traemos. Vamos a ver los objetivos del estudio de manera rápida, el marco conceptual que es importante rescatar y destacar, toda vez de que el abordaje de seguridad alimentaria y las condiciones y criterios que suman a este concepto como un abordaje integral requieren de poder establecer este marco, los principales resultados, las conclusiones y las limitaciones que, como en todo estudio, existen, pero creemos que tienen más bondades que limitaciones que rápidamente se pueden no solamente tratar, sino sobrellevar. Entonces empezamos con el primer aspecto, motivación y objetivos del estudio. Como es natural, este estudio nace en el marco de la pandemia por COVID-19. Reconoce además que no solamente en nuestro país, sino en otros países en el mundo, la pandemia por COVID-19 ha incrementado la inseguridad alimentaria y el hambre en la población. Las medidas restrictivas que hemos tenido en muchos de nuestros países han sumado a ello el hecho de poder en algunos casos restringir el aspecto laboral, por lo menos en los primeros meses de la pandemia, ha disminuido el ingreso en los hogares y eso ha impactado también directamente en la inseguridad alimentaria de los mismos. Lo segundo es reconocer que cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de un problema que afecta o ha afectado incluso desde el periodo prepandemia a poblaciones vulnerables. Y en un marco y en un contexto como el actual de la pandemia, estas condiciones y esta vulnerabilidad ha podido extenderse en el tiempo y eso lo hemos podido apreciar en otros aspectos como el de la pobreza. De pronto, el porcentaje de población pobre en el caso de nuestro país, por ejemplo, se ha incrementado durante el periodo de pandemia. Y si bien es cierto, teníamos sospecha de que la inseguridad alimentaria también se había incrementado, existía entre la sospecha y la posibilidad de verificar un compromiso para poder cuantificar el problema y su severidad con la finalidad de poder mejorar la toma de decisiones en la definición de políticas sociales y de desarrollo que apuntaran a reducir esta inseguridad alimentaria. Entonces la motivación tiene un contexto, tiene un problema que esperábamos que se vea incrementado durante este periodo. El objetivo naturalmente del estudio se ciñe a lo anterior, es determinar el nivel de seguridad alimentaria en los hogares del país, con una aproximación por área geográfica, es cierto, podemos conocer el problema en el país, medirlo en el país, pero tenemos que reconocer además que nosotros residimos en un país en donde la situación es heterogénea. ¿Heterogénea en qué sentido? No esperamos y sabemos que en otros problemas similares existen diferencias entre el departamento de Lima, que es en donde se encuentra la capital del Perú, y otros departamentos hacia la zona sur, hacia la zona norte, hacia la zona centro. Y que además los diferentes niveles de altitud en nuestro país nos hacen ver que en algunos lugares de nuestro país se pueden sumar además otros aspectos que pueden condicionar la seguridad alimentaria. Entonces, ver la diferencia que existe entre los diferentes departamentos y la zona urbano-rural era un pendiente de este estudio también. ¿Qué preguntas se desprenden de este objetivo general? Lo primero es que necesitábamos ver cómo estaba el consumo alimentario en los hogares. Igual existía la sospecha de que el consumo alimentario se había visto seriamente comprometido
y en función a ello es que algunas medidas de protección social han estado orientadas a mitigar este efecto en el consumo alimentario de los hogares, pero requeríamos medirlo. Había una segunda pregunta que también apuntaba a seguridad alimentaria o a uno de los pilares de la seguridad alimentaria, y es qué comportamientos adoptan los hogares que ven afectada su ingesta de alimentos. Sabemos que en una emergencia tenemos medidas inmediatas que adoptan los hogares. Generalmente, si hay ahorros, los ahorros son tomados para poder satisfacer la ingesta de alimentos, que es la necesidad mayor e inmediata. Entonces, había que también medirlos en nuestro estudio. Y tercero, ¿qué estrategias de afrontamiento están aplicando los hogares? ¿Qué estrategias de respuesta, de adaptación utilizan nuestros hogares en el país para satisfacer las necesidades de alimentos y cómo eventualmente esto puede condicionar y afectar su vulnerabilidad? Señalaba al iniciar la presentación que teníamos una línea de tiempo que hemos seguido durante este periodo. El trabajo comenzó en mayo del año pasado con la conformación de un equipo técnico conformado por el Programa Mundial de Alimentos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entre junio y julio se revisó un instrumento, un cuestionario que ya venía aplicando el Programa Mundial de Alimentos en otros países y había tenido 3 mediciones previas en nuestro país, en una población, es cierto, no era población nacional, era una población más acotada, y en esa línea servía el instrumento para poder verificar cómo es que se había tomado y tener una suerte de información de validez del cuestionario en la población peruana. Sin embargo, entre junio y julio no solamente se tomaron estos insumos, sino se tuvo que verificar que realmente la aplicación del instrumento se podía realizar sin mayor dificultad en nuestra población y hacer los ajustes correspondientes. Ver el tema del muestreo, el marco de muestreo con el que íbamos a trabajar, las unidades de selección, si iban a ser personas o iban a ser hogares. Luego veremos que nos quedamos con hogares. Entre agosto, septiembre, octubre, se inició la fase de recolección de la información por vía telefónica. Y aquí hay un primer tema que me gustaría resaltar. En un contexto de emergencia, no siempre es posible llegar al lugar en donde está presente un hogar. Y en esa línea teníamos una experiencia anterior a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos había permitido recoger información en el país para poder tener los resultados de encuestas como la encuesta nacional de hogares o la encuesta nacional demográfica y de salud familiar. Entonces, esta metodología fue utilizada en este estudio. Luego veremos qué aspectos adicionales nos da y si eventualmente esto podría recomendarse en escenarios similares con medidas restrictivas de movilización o poco acceso a los hogares. En noviembre presentamos un documento resumen con los resultados preliminares y hasta hoy hemos venido trabajando ya en un documento que hoy ponemos a consideración de todos ustedes. El marco conceptual del que partimos obedece al marco conceptual de seguridad alimentaria, en donde se reconocen 3 pilares fundamentales. La disponibilidad de los alimentos, es decir, nosotros tener alimentos, valga la redundancia, disponibles en un área geográfica determinada, que puedan ponerse a disponibilidad de la población, ¿de acuerdo? Y la población pueda acceder a los mismos, que sería el segundo paso. Y luego de acceder a estos alimentos, se pueda asegurar el consumo adecuado de estos alimentos. Entonces, los 3 pilares respondían a estos 3 conceptos: disponibilidad de alimentos, acceso a estos alimentos, y ahí importaba naturalmente el acceso no solamente físico y económico, también el acceso social a los mismos,
y el uso de estos alimentos, reconociendo que debe estar en condiciones tales que asegure la inocuidad alimentaria. Y hacia la base, como un cimiento, debería haber condiciones de institucionalidad, de estabilidad, que nos permita contar con un contexto en donde los tres pilares puedan llevar a una condición adecuada de seguridad alimentaria. Este marco conceptual es un marco conceptual construido a partir de la experiencia del PMA, es un marco conceptual que está dispuesto, que está disponible en la literatura, y que es un marco conceptual que además se respalda en evidencias. Entonces, en esa línea, tener este marco que respalde nuestro estudio era fundamental. Con este antecedente, las características del estudio fueron tener un estudio que nos permitiera obtener información perdón, de los hogares del Perú, con al menos un integrante con una línea telefónica celular activa. Recordemos que el principio del que partimos fue un principio de un contexto de emergencia, y en donde se dificultaba la posibilidad de poder recoger la información de manera presencial. Entonces, la alternativa de poder recogerla a través de la vía telefónica implicaba que el hogar tenga un teléfono disponible. Y si bien es cierto, este aspecto puede en algunas condiciones ser una limitante, la verdad es que hoy la mayor cantidad de hogares en el país, en zonas tanto urbanas como rurales, tienen disponible un teléfono. Si no un teléfono fijo, al menos un teléfono móvil. Entonces se identificó en función a ello los hogares con una línea telefónica celular activa. Nuestro marco muestral fue brindado por el Padrón General de Hogares, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con una actualización al mes más reciente, a mayo del año 2021. La muestra del estudio en función a ello fue de 4.700 hogares distribuidos en todo el país y que permitieran una inferencia no solamente nacional, sino también departamental y en zona urbano-rural. La metodología de medición implicaba la aplicación del instrumento que anteriormente comentaba y que permitía construir un índice de seguridad alimentaria según un enfoque consolidado para reportar indicadores de seguridad alimentaria en emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea, este instrumento permitía obtener información de seguridad alimentaria categorizada en 4 niveles. Seguridad alimentaria definitiva, en donde las personas podían tener un consumo de alimentos adecuado, había una capacidad suficiente de satisfacer sus necesidades tanto alimentarias como no alimentarias esenciales, y no necesitaba aplicar ninguna estrategia de afrontamiento. O sea, no necesitaba utilizar sus ahorros, no necesitaba privarse de algunos otros servicios, no necesitaba recibir algún trabajo que le representara un riesgo, por ejemplo. Entonces, en este caso, que es el caso ideal, sobre todo en un escenario de emergencia, era una primera categoría. La segunda era la de seguridad alimentaria marginal, en donde podíamos tener un consumo de alimentos mínimamente adecuado, pero adecuado al fin, sin emplear estrategias de afrontamiento irreversibles, es decir, que se desgasten y no puedan reponerse luego, y no, sin embargo, no podían afrontar algunos de los gastos no alimentarios considerados esenciales. Educación, por ejemplo, la ropa, de acuerdo, que en algunos contextos podía verse comprometido. Ambas categorías correspondían a seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria definitiva y seguridad alimentaria marginal. La contraparte correspondía a inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria moderada, cuando las personas tienen brechas significativas en el consumo de alimentos, satisfacen sus necesidades mínimas de alimentos empleando estrategias de afrontamiento irreversibles. Y naturalmente, cuando yo hablo de inseguridad alimentaria moderada, tengo que reconocer
que el empleo de estas estrategias de afrontamiento irreversibles vamos a apreciar que se puede agotar en el tiempo y mantener esta condición de inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria severa, cuando no se accede a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa o saludable, o se padece un extremo agotamiento de los medios de vida. Entonces, en función a esas características y a esas dos categorías grandes, nosotros tuvimos nuestros resultados según lo que aquí se muestra. La metodología nos permite tener lo que se denomina una consola de seguridad alimentaria, en donde nosotros vemos cuatro grandes dimensiones. Una primera que es el consumo de alimentos, que el consumo de alimentos puede tener a su vez cuatro categorías al interior: consumo de alimentos aceptable, aceptable con afrontamiento, ¿de acuerdo? O el consumo de alimentos puede ser limitado o pobre. Una vulnerabilidad económica en función a la capacidad de poder generar ingresos. Si este correspondía a un empleo formal, naturalmente estaba en verde. Si el empleo era formal, a pesar que pudo haber recibido algún recorte, ¿de acuerdo? O el empleo era informal y no presentaba cambios, igual estaba en verde. Sin embargo, había un grupo de personas que estaban categorizadas dentro de un trabajo formal, con recorte, informal con recorte, aquí hay un error, o remesas o asistencia con recorte, o no tenía ingresos, ¿de acuerdo? Y cuando veíamos estrategias de afrontamiento, podíamos ver que no adoptaba estrategias, si estaba en verde, podía adoptar una sola estrategia y podíamos considerarlo también en verde, pero cuando eran dos estrategias de manera conjunta o más, nosotros ya considerábamos que estaba en una condición inadecuada. Finalmente, con estas tres grandes dimensiones, se puede generar un índice resumen que apunta a la inseguridad alimentaria. En resumen, lo que podemos comentar es que el 51% de los hogares, uno de cada dos hogares, poco más de uno de cada dos hogares, se encuentra en inseguridad alimentaria en el país. 6 de cada 10 hogares utilizan 3 o 4 estrategias de afrontamiento. Uno de cada dos hogares, casi uno de cada dos hogares, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica. Y 2 de cada 10 hogares tienen un consumo inadecuado de alimentos. Ahora, este es el país. Cuando nosotros vemos al interior del mismo, vamos a ver que hay algunas diferencias. En general, si nosotros vemos, desagregamos este 51% dentro del país, podemos identificar que 47.5% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria moderada, 3.5% en inseguridad alimentaria severa. Y dentro de seguridad alimentaria, 10.7% de los hogares tienen seguridad alimentaria plena y 38.3% tienen seguridad alimentaria marginal. Entonces, nos faltaba ver al interior del país, y al interior del país tenemos esta foto. Separamos el total de departamentos del país por quintiles, del total de los departamentos. Lima, además, lo separamos en Lima metropolitana por las características y dimensión de la población de la misma, y el resto de Lima, y separamos por quintos, en donde el quinto con peores resultados de seguridad alimentaria estaba conformado por Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash, con porcentajes de inseguridad alimentaria que iban desde 59.8% hasta 67.2%. En el lado opuesto, que mejores condiciones de seguridad alimentaria tenían, estaba La Libertad, Ica, Arequipa, Lima Metropolitana y Moquegua. Quiero resaltar lo primero: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash. Salvo Ancash, el resto de departamentos están hacia la zona Sierra Sur del Perú. Y en esa línea, además, si nosotros vemos si hay algunas otras condiciones dentro de estos departamentos, vamos a ver que son departamentos históricamente más pobres. ¿De acuerdo? Es cierto, no son los únicos, pero además
de presentar inseguridad alimentaria son departamentos que presentan valores altos de pobreza monetaria. Cuando nosotros mirábamos los otros resultados, el consumo de alimentos, y veíamos este 19.2%, podíamos desagregarlo al interior y ver que consumo limitado de alimentos estaba en 14.8% de los hogares y consumo pobre de alimentos alrededor de 4.4%. Y cuando llevábamos estos resultados, igual que llevamos los de inseguridad alimentaria a los departamentos, veíamos que los departamentos con problemas en el consumo de alimentos, es decir, con consumo de alimentos deficiente, eran nuevamente Ancash, nuevamente Ayacucho, Puno, pero se sumaban en esa línea Junín y Huancavelica. Los otros departamentos que habíamos visto, Cusco y Apurímac, estaban un poco más abajo. Cusco es el departamento siguiente a los que figuran en rojo, y Apurímac sí estaba algo más bajo, pero no estaba en la zona verde. Entonces también tenían algunas dificultades en el consumo adecuado de alimentos. Para lo que corresponde a vulnerabilidad económica, recordemos, 1 de cada 2 hogares en el país se encontraba en condiciones de vulnerabilidad económica, y hacíamos un zoom en los departamentos al interior del país, volvíamos a encontrar algunos departamentos en común. Veíamos Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Amazonas y Ancash. Entonces, los hogares en este grupo de departamentos podían tener un porcentaje de vulnerabilidad económica que iba entre 56.3% y 72.1%. Rápidamente podemos identificar que muchos de los departamentos que presentan inseguridad alimentaria además presentan otras condiciones detrás. Y cuando mirábamos la adopción de 2 o más estrategias de afrontamiento, y hacíamos igualmente el zoom dentro de los departamentos, podíamos identificar algunos resultados igualmente en común. Ayacucho, Cusco, Apurímac y Puno repetían plato. Y la excepción en esta línea era Tumbes. ¿De acuerdo? Entonces, podemos nosotros rápidamente ver que las condiciones, además de seguridad alimentaria en estos lugares, se acompañaban de manera muy cercana a estas condiciones previas. Y si bien es cierto, algunos departamentos podían estar en otro espacio, finalmente compartían condiciones. Cuando mirábamos las estrategias de afrontamiento rápidamente, la mayor cantidad de hogares, cuando ve complicado suplir los alimentos del hogar, adoptan algunas medidas, y las más frecuentes son gastar sus ahorros y reducir los gastos esenciales. En un porcentaje menor está la venta de bienes y activos productivos y el asumir trabajos de alto riesgo. La pregunta es si esto se hace constante y crónico en el tiempo. Probablemente las 2 categorías que están hacia el lado derecho se empleen con mayor frecuencia, toda vez que la primera y segunda se van a ir agotando. Finalmente, para poder cerrar la presentación, 2 aspectos. La inseguridad alimentaria en nuestro país, con este estudio, alcanza 1 de cada 2 hogares peruanos. 47.5 de los hogares se encuentran en condición de inseguridad alimentaria moderada y 3.5 en inseguridad alimentaria severa. Los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash son los espacios en donde se identifica una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, pero como vimos, también las otras condiciones están presentes en la mayor cantidad de estos departamentos. La vulnerabilidad económica afecta casi la mitad de los hogares. ¿Sí? Probablemente aquí no haya mayor sorpresa, sin embargo, esta va a condicionar la capacidad de respuesta frente a shocks. Y si esta se hace crónica en el tiempo, vamos a tener probablemente muchas más personas incorporándose dentro de la categoría de inseguridad alimentaria. 3 de 4 hogares en el país reportan el uso de estrategias de afrontamiento que afectan negativamente su alimentación. Todo esto se va a reflejar de manera indirecta en el consumo de alimentos,
que se muestra como deficiente para una proporción menor, aunque muy significativa de los hogares. ¿Ya? 2 de cada 10 hogares en el país van a estar con un consumo de alimentos inadecuado. Y si lo anterior se va a ir manteniendo en el tiempo, lamentablemente este porcentaje igualmente se va a incrementar, lo mismo que la inseguridad alimentaria. La conclusión general que podemos tener con los resultados de este estudio es que luego de 2 años de la crisis generada por la emergencia por COVID-19, se evidencia que la problemática de inseguridad alimentaria extendida a más de la mitad de los hogares y la población se encuentra en una condición estructuralmente débil para afrontarlo. Y eso va a ser poco sostenible en el tiempo. Va a haber una menor capacidad para resolver futuros shocks ante la prolongación de la emergencia, y es algo que hay que tener en consideración para la formulación de la política y estrategias. Y en esa línea, frente a tener una política basada en evidencia y nosotros sumamos a ello, buscamos sumar con este estudio, surge la necesidad de tomar medidas de corto y mediano plazo para evitar el deterioro de esta